Bueno, antes que todo, buenos días a todos y a todas las compañeras que están aquí. Parece plenaria, pero también quiero darles el agradecimiento por el espacio, en particular a los chicos que son productores del museo, que trabajan acá y que en realidad los días sábados para ellos es como un esfuerzo extra de venir acá a este espacio a trabajar, ¿cierto? Dificultoso para todos los trabajadores en general. Nosotros con esta charla, digamos, pretendemos dar como clausurada un poco la exposición, el espacio que se rompió en el museo, trayendo un poco el discurso político, digamos, que en las palabras del mismo director de este museo, hace 50 años atrás que no había una expresión, digamos, política o una intervención de una organización en particular también en este espacio. Y eso para nosotros es tremendamente importante, pero nuestra intervención también tiene un objetivo, digamos, un discurso político que es disruptivo en cierta forma, y un poco para explicar voy a dejar a Roberto Molares, que es abogado y que es, digamos, militante también de nuestra organización, del Movimiento Internacional de los Trabajadores, y con eso, digamos, vamos a dar el contexto político que explica de alguna u otra forma el contenido de nuestra exposición. Primero los dejo con el video y después vamos con la exposición de Roberto. Tenemos importantes noticias de último momento. Tras la gran huelga general del 12 de noviembre, millones de trabajadores rodearon y se tomaron la moneda. Con un sector de las Fuerzas Armadas de su lado, obligaron a Piñera a renunciar, el cual fue expulsado entre golpes. Dirigidos por un partido revolucionario, entre sus propuestas están la disolución de los tres poderes del Estado, expropiación de la burguesía y el control de la producción por la Asamblea de Trabajadores, recuperación de los recursos naturales, formación de sistema único de salud y pensiones, apoyo a la lucha de los pueblos oprimidos, autodeterminación del pueblo mapuche y quiebre inmediato de relaciones con Israel. Se habla de una alianza que ya tendrían con revoluciones en países vecinos como Perú y Colombia. A continuación, les dejamos un extracto del discurso de María Rivera en la Asamblea. En la sociedad capitalista los que tienen dinero tienen poder. Ejemplo de ello, recuerden esos dos grandes empresarios corruptos que fueron condenados a tomar clases de ética para que dejaran de serlo, mientras los mapuche que han defendido su territorio están en la cárcel. De la misma forma que la justicia es de clase, el Estado en su conjunto también lo es. Existen muchas investigaciones y libros que constatan la podredumbre de las instituciones del Estado chileno. Demuestran cómo el dinero corrompe, todo se infiltra en todas las instituciones, compra políticos y funcionarios públicos de todos los ámbitos. Es por eso que nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esto no es una novedad, no es un invento nuestro. En Chile, los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia, los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin la influencia del dinero. En segundo lugar, proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado. Tercero, proponemos que la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy, solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante. En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal, ni la alta cúpula de la Iglesia, ni los dueños de grandes empresas y especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado.
Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5, que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etcétera. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Así, de forma democrática, la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados. Muchas gracias. Les invitamos a quedar atentos a más noticias. A su alrededor pueden ver y revisar las primeras disposiciones de la Asamblea. Bueno, esa es una pequeña parte de lo que fue la exposición, ¿cierto? Una elaboración audiovisual, para que no me pregunten quién es la presentadora. Y ahora le doy paso a Roberto, que nos pone, digamos, en el marco político en que nosotros ideamos un poco esta intervención en el museo. Gracias. Un saludo a todas las compañeras presentes, los compañeros. ¿Se escucha bien, no? Gracias. Bueno, los compañeros me encomendaron la tarea de más bien presentar el marco político de lo que para nosotros es esta muestra, digamos, en este acto de clausura. Esta muestra enmarcado, primero, pues, como ya hicieron los agradecimientos principalmente a los trabajadores de la cultura que nos abrieron este espacio, y es un esfuerzo colectivo. Somos una organización política que reivindica la acción colectiva de los trabajadores, del pueblo, de los oprimidos, y en ese marco también venimos haciendo propuestas, tanto programáticas, elaboraciones políticas, y eso se enmarca en ese sentido, digamos. Fundamentalmente la discusión fue a 5 años del 18 de octubre, que vimos hace un par de semanas que en los grandes medios de comunicación hay grandes discusiones, hay publicaciones de libros, periodistas, analistas de qué fue el 18 de octubre, incluso muchas encuestas, opinología, por decirlo, de todo tipo, digamos. Nosotros nos ubicamos en el marco de ese debate. En primer lugar, que nosotros creemos de que esto primero la principal visión que nos consideramos como burda de los grandes capitalistas, de que como que esto fue una acción conspirativa, ya sea de la injerencia internacional. Primero, eso es un hecho que desmiente, porque lo enmarcamos de que lo que pasó en Chile en octubre del 2019 se enmarca en una gran ola revolucionaria internacional. Digamos, no es que solamente en Chile hayan habido grandes movilizaciones. Vamos a entrar específicamente en lo que pasó en Chile, pero solamente mencionar el proceso que se abrió en Hong Kong en ese momento, en Colombia, en Ecuador, a pocas semanas previas del 18 de octubre en Chile. Por tanto, primero está enmarcada una ola revolucionaria. Y en segundo momento, ya entrando específicamente en la situación de Chile, nosotros somos casi la única corriente en el país que plantea, que identifica como un proceso de revolución el proceso. Revolución propiamente tal. Primero, no confundir de que no estamos diciendo lo obvio de que la revolución haya triunfado, sino que objetivamente qué características tomó este proceso, digamos. No es un hecho puntual, digamos, algo que duró un día, 2 días, sino que es una acumulación de contradicciones de los últimos 30 años, digamos, lo que en Chile se llamó la transición pactada de la dictadura a la democracia, una democracia pactada por los mismos que habían impuesto sus intereses en la Constitución del 80, en las reformas laborales, en la salud, digamos. Esos sectores de la gran burguesía concentrada con el imperialismo norteamericano pactan una transición de que se mantiene lo esencial, se saca Pinochet, pero se mantiene lo esencial, lo que en Chile se llama el régimen económico. Bueno, esos intereses, eso fue una época, los años 90, el 2000, que fueron, pero al mismo tiempo fueron acumulando contradicciones. Y lo que pasó el 18 de octubre no es otra cosa que el estallido, la explosión de esa acumulación de contradicciones, y que adopta un carácter de una irrupción violenta del movimiento de masa, digamos. Y en esa característica nosotros ubicamos de que en el siglo XX lo que caracteriza el siglo en general es esta dinámica de la erupción del movimiento de masa. Es decir, las revoluciones son parte de lo que caracteriza el capitalismo el siglo XX como de conjunto.
¿Junto con qué? También decimos con las guerras. O sea, no solamente las revoluciones, también las guerras, y podemos poner un ejemplo, hoy en día hay conflicto, hay una guerra de agresión nacional sobre Ucrania, la agresión sionista en Palestina, el genocidio, pero ponemos algunos ejemplos únicamente, pero lo que caracteriza es un siglo de guerras y revoluciones. Entonces, en ese marco, la característica que definió el proceso lo enmarcamos en ese nivel, digamos. Y bueno, a nivel de la izquierda creemos que se le dieron otras categorías como rebelión, revuelta, pero creo que no logra explicar a fondo la dinámica del proceso, primero el carácter internacional y segundo el conjunto de la época. Bueno, el segundo argumento, ¿por qué identificamos que es una revolución? Porque la revolución caracteriza, cuando decimos irrupción violenta del movimiento de masa, hay una palabra que puede pasar a subir, que es la violencia. Y ahí fue una gran discusión, digamos, todas las campañas de los grandes medios, incluso de partidos que nosotros identificamos como partidos reformistas, y ahí vamos a hablar un poco qué es hoy en día el Frente Amplio y el Partido Comunista en el gobierno, pero fundamentalmente se caracterizan como rechazar la violencia. Y nosotros decimos que el 18 de octubre caracterizó de que amplias franjas de los trabajadores de la sociedad entienden de que todo lo que había sido en el momento periodo, todo lo que las vías de obtener cambios en el periodo anterior habían fracasado y hay un cansancio y se valida la vía de la violencia. Pero no una violencia de que un grupo pequeño haya hecho una acción, una barricada, sino se llama violencia revolucionaria de masas. Y eso creo que es muy importante identificarlo, de que la apertura de la validación por amplias franjas de la clase trabajadora, de la sociedad, de que dicen, bueno, esto realmente tiene sentido, digamos, porque intentamos 1001 formas y esto no trajo ningún resultado. Entonces, el 18 de octubre abre esa irrupción. No voy a entrar tanto en la cronología de los hechos, creo que ya todos los conocemos, lo que pasó, el alza de los 30 pesos del transporte, los torniquetes, la primera los cortes de calle, pero esto que pasó a nivel nacional el 18 y el 19 de octubre, la gran movilización del 25 de octubre, lo que se llamó la marcha más grande de la historia, hasta la huelga general del 12 de noviembre. Y ahí creo que invitamos, bueno, probablemente no vamos a alcanzar por la extensión de detenernos en cada detalle de lo que hemos escrito, invitamos, eso tenía que decir, de que en nuestra página web vozdelostrabajadores.cl están todos estos desarrollos y podemos seguir conversando con todos los compañeros con algunos puntos de vista, pero nos detenemos de que una acción cualitativa muy distinta de ejercicio de violencia revolucionaria de masa es la huelga general del 12 de noviembre. Estamos estamos a 16. El día de ayer, por prensa, se hablaba mucho de los 5 años de lo que fue el acuerdo por la paz. Pero fue una respuesta, digamos. El 12 de noviembre fue que el movimiento de masa llama una huelga general, organizada en sindicatos, en asambleas populares, convocada fundamentalmente, y que se convocaba esta huelga general, que en el día fue una gran movilización, una gran paralización del país, pero en la noche incluso adopta de formas que nosotros caracterizamos de rasgos semi-insurreccionales. Es decir, que hubo un desborde más allá de lo que se convocó, digamos, y que el movimiento de masa fue incluso abiertamente tomando acciones que buscaban la destrucción de las instituciones que se identificaban como el poder de la burguesía. Incluso, bueno, en algunos casos, por ejemplo, hubo hasta irrupciones de algunos regimientos. O sea, a ese nivel llegó la jornada del 12 de noviembre del 2019. El regimiento Las Tejas en San Antonio, en Iquique. Es que como fue tantas cosas que uno ya como que pierde el registro exacto, pero queremos destacar algunos hechos muy relevantes. Sobre ese punto hay una discusión sobre si el movimiento obrero en Chile tiene la fuerza histórica que tenía en los años 70. Bueno, no queremos entrar en esa discusión puntual de las tasas de sindicalización, la obra de la dictadura, lo que fue los años, que efectivamente hay una transformación, efectivamente muy importante de precarización, pero sin embargo creemos de que el método histórico de los trabajadores, que es imponer el paro, la huelga, el corte de camino, eso está, creo que demostró de que hay una centralidad de la clase trabajadora para golpear y arrinconar profundamente al régimen. Y aquí
Porque aquí el enfrentamiento era entre los trabajadores, el pueblo pobre y el régimen de estos de los 30 años, lo que dije inicialmente, estos partidos y estas 10 familias que dirigen el país durante los 30, 40 años y que se expresa en un régimen político, digamos. Cuando decimos régimen político, nosotros ocupamos esa categoría porque no es que hay un gobierno en Portugal, y creo que voy a entrar un poco en la discusión de qué es el gobierno de Gabriel Boric y el Partido Comunista, digamos. Régimen político es una continuidad, es decir, muchas veces gane quien gane la elección, de presidenciales, parlamentarios, concejales, pero las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, están concebidas a priori, y en Chile, por ejemplo, todos los gobiernos mantienen fundamentalmente un modelo de saqueo por estas 10 familias. La principal riqueza del país, por ejemplo, el cobre, está en manos de las grandes transnacionales, Anglo American, BHP Billiton, lo poco que está nacionalizado, que es una herencia de los años 70, Codelco, prácticamente también está en manos de grandes gerencias vinculadas a este saqueo, como la designación de Máximo Pacheco, que es un tipo que viene del mundo privado, de la vieja concertación, en la dirección de Codelco, y también, bueno, nosotros tenemos muchos vínculos con trabajadores del área del subcontrato, que el 70% de la minería estatal está subcontratada, y ahí entran toda la área privada, es decir, prácticamente el principal pilar de la economía del país está entregada a las transnacionales y a estas 10 familias, que son socias menores, el grupo Luxic, también una gran familia millonaria, pero también tiene interés en la minería, particularmente en la cuarta región, en Antofagasta Mineral. Y bueno, ese ejercicio con la minería lo puedo hacer con los puertos, digamos, los dueños de los puertos del país, digamos, el grupo Bonapen, a través de Ultraport, es dueño de todos los puertos, pero estos gobiernos, y ahí el punto de que, ¿cuál fue la respuesta de este régimen político frente a esta erupción de la violencia de masa? Y ahí el punto de, el 15 de noviembre, el gran acuerdo por la paz. Esa fue la respuesta, digamos. Y ellos, ¿qué es lo que definen? Dicen, bueno, tienen que conceder algo porque había alguna forma de desviar este proceso hacia cauces que puedan controlar esta violencia y eventualmente lograr cierto grado de estabilización. Se hacen concesiones importantes. La apertura de la Convención Constituyente es una concesión relevante porque nunca en Chile nunca se había llegado a discutir la Convención de Conjunto, la Constitución política, sin embargo, pero ponen límites inmediatamente. Dicen, bueno, ¿y saben cuál? Tenemos que recordar, digamos, qué fue lo esencial del Acuerdo por la Paz. No se podían discutir los tratados de libre comercio, no se podía cambiar el carácter de república democrática del país. Y cuando ellos dicen República Democrática, el Estado de Derecho, ¿a qué se refieren? De la propiedad de estas 10 grandes familias en los puertos, en la minería. Es decir, lo esencial ellos se lo reservaron. Ustedes pueden discutir de todo, pero esto no me lo tocan, digamos. Entonces, como organización política, junto con cientos de miles de compañeros, salimos a rechazar ese acuerdo. Las movilizaciones continuaron, y aquí queremos entrar en una segunda discusión. En noviembre del 2019, ese acuerdo estaba frágil, digamos. O sea, no es que... Bueno, el presidente de la República, ¿qué le pasó? Fue insultado en las calles. Hay una imagen rociado con cerveza, digamos. Pero ¿cómo transitamos de ese momento político a votar por Boric como mal menor? Digamos que gran parte... Bueno, en la mitad hay un proceso político muy relevante, digamos. Que el Acuerdo por la Paz se legitimó, puesto que no volvimos al camino del 12 de noviembre del 2019. No se volvieron a convocar más huelgas generales. Y aquí quiero entrar en una discusión también muy importante de que esa irrupción violenta al movimiento de masa, de que las masas van más allá de lo que nadie se propuso. Cuando digo nadie más, de los que mismos convocaron, las centrales, por ejemplo, y ahí está el rol de la Central Unitaria de Trabajadores, en ese momento la conducción de Bárbara Figueroa del Partido Comunista, el agrupamiento llamado Unidad Social, que tiene muy buena parte de lo que fue los dirigentes del NOMA-SP, algunas direcciones sindicales, no vuelven a convocar una nueva huelga general. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero se convocó un paro de 11 minutos. ¿Se recuerdan de que la continuación de la lucha fue esa? Entonces, el régimen ahí ya tiene un primer respiro, diciendo, bueno,
es como esto, es como el boxeo. Cuando yo tengo mi rival arrinconado, si no doy el golpe de knockout, mi rival va tomando aire. Y el segundo, bueno, y va pasando. Ahí hay una discusión, creo que quizás en nuestros documentos tampoco hemos profundizado. Ahí viene la pandemia, efectivamente, en marzo del 2020, viene la pandemia, y se da la apertura del proceso constituyente. Lo que nosotros decimos, ¿cuánto yo? 18. Disculpen, pero voy a ir avanzando. En el marco de la pandemia viene el proceso constituyente y que el movimiento de masas, compañeros, nosotros identificamos de que, primero que este pacto, digamos, que se va a discutir, pero ustedes no van a tocar lo esencial, tiene reversiones, digamos. ¿Por qué? Porque las masas primero votan, en la segunda papeleta votan masivamente el apruebo, pero además votan contra la convención... la comisión mixta, digamos, y rechazan a los personeros del Parlamento y meten en la constituyente lo que se llama la irrupción de los independientes, gente que en teoría era gente que iba y estaba en contra del acuerdo por la paz. Entonces, hasta esa época, incluso todavía en marco de pandemia, se genera esta distorsión, digamos, que el régimen no lograba completamente estabilizar la situación. En esa oportunidad, bueno, está nuestra compañera, está presente, de que políticamente nosotros señalamos, digamos, primero fuimos parte de ese proceso, pero sin ninguna expectativa. Nosotros hubo una discusión a nivel de la izquierda, de los compañeros movilizados, si participábamos en este proceso constituyente o no, si lo legitimábamos o no. Nosotros fuimos bastante categóricos diciendo, efectivamente hay que salir a denunciarlo, pero eso no impide de que se pueda ocupar cada espacio como tribuna para poder denunciar esta situación. Y de hecho incluso creíamos que lo fundamental era no abrir esta separación entre los que luchaban con este proceso constituyente, porque precisamente demostraba que el movimiento masa, no nuestra decisión, el movimiento masa todavía entendía de que eso era una especie de conquista y de que ese era un camino. Bueno, ahí dije, está nuestra compañera que fue constituyente, el movimiento de trabajadores, doña María Rivera, en lo cual participamos. Fuimos parte de ese proceso, pero creo que fuimos parte de ese proceso, me refiero de contradicción, de irrupción del movimiento de masa, de que el acuerdo por la paz todavía no identificamos que no estaba completamente impuesto en la sociedad, pero ahí el segundo punto, digamos, las direcciones sindicales no volvieron a convocar ninguna huelga general, y segundo, cuando empieza la convención constitucional estaba la discusión si la convención iba a tomar medidas soberanas o no, y fue la discusión del reglamento. O sea, es decir, como los independientes habían tenido una mayoría, estaba la posibilidad que se desconociera ese acuerdo por la paz y se tomara medidas determinantes. Por ejemplo, que en el marco de la pandemia el movimiento de masa estaba, los trabajadores estaban en una situación dramática, y también era la cuestión de que no reconocíamos la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque si se declaraba soberana la convención, se podían discutir los tratados de libre comercio y, por tanto, lo que llamaban República Democrática, Estado de Derecho, en última instancia, es la gran propiedad concentrada de las 10 familias y el imperialismo a partir de la Revolución pactada. Porque cuando decimos respetar la propiedad privada de esta gente, hablamos de Ponce Lerú, el saqueo fraudulento del litio en el país, el fraude de las llamadas concesiones mineras, de que supuestamente el Estado sigue siendo dueño de las minas, pero en realidad el usufructo de la autoridad y el saqueo es por Anglo American, BHP Billiton. Podría hablar una serie de cuestionamientos de la propiedad privada, pero en realidad ese elemento. Bueno, probablemente no quiero seguir cronológicamente, quiero avanzar un poco, pero en esa oportunidad hubo un llamado, el manifiesto de los 34 constituyentes. No sé si se recuerdan. Y había más de 600 organizaciones que demostraban de que esa política que nosotros planteamos en esa oportunidad, de que la Convención Constituyente tomara medidas inmediatas que vayan en favor de la población y de que se adoptara un carácter soberano de la Convención, tuvo respaldo. Hubo más de 600 organizaciones del país y estamos hablando del año ya avanzado el proceso, ya 2021. Bueno, en ese momento creo que ahí sí estuvimos más solos como organización política, de que no hubo y gran parte de los llamados independientes que en su oportunidad se planteaban como antisistemas contra el régimen, adoptan un camino institucional de reconocer que no se podía hacer eso, de que eso era no respetar las reglas del juego. Bueno, ahí creo que, y aquí estoy ya redondeando, que el acuerdo por la paz tiene 3 patas. El 15 de noviembre, la política de las direcciones y también este elemento de la Convención Constitucional. Es decir, no es que el 15 de noviembre este régimen se juntó, se sacó la foto y al día siguiente eso estaba en la sociedad cristalizado. Fue un proceso que fue decantando.
¿Por qué me detuve? Y probablemente se me van a quedar muchas cosas afuera. ¿Por qué me detuve en esto? Porque hay una gran discusión actual de cómo llegamos a este momento, ¿no? Y como que las conclusiones creo que son muy equivocadas, enseñando, no, es que la gente al final estuvo por cambio y al final terminó votando rechazo. No es tan así, digamos. Creo que hay que tener una visión más política de cómo fueron los hechos. Y eso, para ir cerrando, creo, no voy a alcanzar a desarrollar, voy a llegar hasta ahí, creo que es lo esencial. Todos sabemos después lo que pasó, vino el rechazo y viene el gobierno de Boric. El gobierno de Boric no es otra cosa que este sector, digamos, de partidos del régimen, junto con el Partido Comunista, que ratifican este acuerdo por la paz y de que tienen un acuerdo central con estas 10 familias de que aquí el país tiene que volver a normalizarse y que nuevamente tiene que volver a lo que ellos llaman crecimiento y estabilidad. Y que no es otra cosa que volver al eufemismo que el crecimiento es mantener el saqueo de las 10 grandes familias, el saqueo en los pilares de la economía, en la minería, el cobre, los puertos, la industria forestal. Y eso se ha patentizado que hoy en día, en el 2024, ya en la Araucanía llevamos 3 años de continuidad y llamado estado de excepción, que no es otra cosa que una política en favor de las grandes forestales. En la minería nuevamente se ratifica el acuerdo SQM-Codelco, que es entregarle a Ponce de Lerú. Dicen, no, Ponce de Lerú ya no es el dueño, ahora son los chinos, pero en realidad es una continuidad de esta política de saqueo. Y eso hoy en día es con la participación del Frente Amplio, el Partido Comunista, que el Partido Comunista en su momento dijo que ellos no habían avalado el acuerdo por la paz, no lo firmaron, pero a los pocos días lo salieron a saludar y después lo ratifican con los votos en el Parlamento en el verano. Por tanto, nosotros creemos que aquí lo fundamental, he dicho 3 veces que voy a cerrar, pero es mucha discusión, pero me quedan 2 minutos. Creo que nosotros estamos haciendo esta discusión política para poder dar una perspectiva de que creemos de que estos eventos políticos no son como hechos que son fotográficos, que están como en el pasado, sino que son vigencia en el sentido de que primero hay una continuidad, estamos en el mismo régimen, digamos, pero ¿cuáles son las lecciones políticas que podemos sacar? ¿Y qué es lo que nos proponemos nosotros? Nosotros estamos en esta discusión, primero, este balance nace un programa, digamos, y ese programa político que nosotros venimos en esta elaboración, hay una revista que hicimos 50 años del golpe, hay material en la página web, nuestros compañeros están en asamblea, en huelga, en el mundo de los derechos humanos, pero lo central, lo que engloba todo es que nosotros como organización, como Movimiento Internacional de Trabajadores, creemos de que aquí no va a haber una salida por dentro de la institucionalidad de esta democracia pactada de los 40 años. Podemos participar en algunas elecciones, podemos participar en elecciones sindicales de todo corte, pero nosotros vamos ahí para plantear eso en el centro de la discusión. Aquí, en el fondo, si no se toca la gran propiedad de estas 10 familias, de las transnacionales, la minería, en las forestales, en los puertos, todo lo accesorio, no va a haber un cambio de fondo, digamos. Probablemente haya encuestos parciales, digamos, pero aquí lo central, el corazón. Eso nos llevó a que nosotros fuimos críticos incluso del proyecto de constituyente que emanó de la primera convención constitucional. Nosotros dijimos, eso no toca el corazón del capitalismo chileno. Y en ese marco creemos que nuestra posición es legítima y creo que nos prepara para los grandes combates. Nosotros el 18 de octubre no es algo que es algo muerto, pasado, tiene mucha actualidad, tiene muchas lecciones políticas y nos arma políticamente para hoy en día plantearle a los activistas, a los trabajadores, es necesario construir una organización que proteste este programa político, porque tampoco es un programa hegemónico, como que nace de cada lucha, sino que la visión más general es, mire, tuvimos una derrota, la gente ahora votó rechazo, agarremos lo que hay. Pero no, aquí hay que volver a discutir que en el fondo hay que ir a cuestionar la gran propiedad de estas 10 grandes familias en el saqueo de la minería, de los forestales y los puertos. Eso acompañado efectivamente de una lucha determinante por las distintas opresiones que hoy en día sufren el pueblo nación mapuche, las mujeres, la juventud, pero en un marco de una perspectiva general de la necesidad de construir una organización revolucionaria, porque estas ideas no caen del cielo, digamos, se materializan en personas, en este auditorio, en ustedes presentes acá, y esa es nuestra invitación general. Por eso, a 5 años del 18 de octubre, nosotros ratificamos la necesidad de todo lo que dijimos en la convención, de la disolución de los poderes del gran capital, puesto que esa estrategia de
de la integración del régimen ha llevado a los partidos reformistas precisamente a su descomposición. Los casos de corrupción no es que haya gente mala, digamos, sino que quien se integra hasta un régimen corrupto naturalmente va a tener las mismas prácticas. Nosotros, aquí ¿en qué nos apoyamos? En los trabajadores. Creemos que las acciones como la huelga general del 12 de noviembre de 2019 pueden reiterarse, pueden adoptar distintas formas, magnitudes, pueden tener distintas intensidades. ¿Pero por qué? Porque el sistema capitalista está en una enorme gran crisis y la pregunta es, bueno, los próximos momentos políticos de esta naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente va a venir un paro de 11 minutos, nuevamente va a haber el Partido Comunista y el Frente Amplio con Boric van a llegar a un acuerdo con los grandes capitales, ¿nuevamente va a pasar eso? ¿O nos preparamos para que haya en Chile un partido, una organización, un programa que plantea abiertamente de que aquí vamos a enfrentar la gran propiedad de las 10 grandes familias y el imperialismo? Esa es la invitación, compañeros, y queremos discutir con ustedes. Muchas gracias. Mi intervención va a ser mucho más breve, digamos, y tiene que ver un poco con lo que explica Roberto. Lo que hizo es el marco político, digamos, en el cual nosotros planteamos esta exposición en el museo, que está en la sala de allá arriba a las 12, porque mañana termina, así que para los que no la vieron todavía, alcancen a darle, digamos, una visita a la muestra. Y entre esas cosas también quiero agradecer a Samuel Toro, porque él es el curador, digamos, de esta muestra. Lamentablemente no pudo venir desde Valparaíso, pero desde aquí le enviamos un saludo y le volvemos a agradecer, digamos, el espacio. Voy a partir de una manera bien coloquial para explicar nuestra intervención. El día de la visita de los museos, digamos, de noche, nosotros estuvimos entre el público, la sala estaba llena, había mucha gente en este museo, la sala estaba llenísima, y de repente pasó una pareja de jóvenes. Empezaron a recorrer la muestra y lo seguí. Cuando van saliendo y terminando la exposición, ella le dice a él, no sé quiénes son, pero ella le dice a él, en realidad sí había una salida, nos cagaron. Yo creo que esa es la sensación que la mayor parte de los que salieron a la calle el 18 de octubre tiene todavía. Que no se llegó a ninguna parte. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Por qué Chile no cambia? ¿Por qué sigue habiendo saqueo? ¿Por qué sigue habiendo un alza en el costo de la vida? ¿Por qué siguen abusando los empresarios? ¿Por qué hay abuso laboral? ¿Por qué tiene que morir un trabajador en La Moneda por sobreexplotación? ¿Un gaffer, cierto? ¿Por qué tiene que haber mujeres violadas? ¿Por qué tiene que haber abuso de poder? Ese marco, esa actualidad del 18 de octubre sigue vigente. El problema que se nos plantea, tal como decía Roberto, carecimos de un programa, carecimos de una organización revolucionaria que pudiera de alguna u otra forma, ¿cierto?, aportar en dar mayor centralidad al proceso y disputar. Y esas son cosas en las que nosotros nos preguntamos continuamente, porque como movimiento internacional de los trabajadores no creemos que tenemos la respuesta, nos hacemos más preguntas que respuestas, pero sí tenemos principios. Y nosotros creemos que es dentro del marco del capitalismo, como hay algunos que piensan inocentemente que existe, digamos, alguna posibilidad de que esto tenga arreglo, no es cierto. Y el 18 de octubre, la gente que salía a las calles, si bien tenía claro lo que no quería más abuso, no quería más privatizaciones, no quería, alza del costo del pasaje de la micro, una serie de cosas, pero no sabíamos lo que queríamos. Y eso es un programa. Cómo nosotros enlazamos, digamos, la necesidad inmediata con aquellas que nos empujen, ese puente necesario para decir, en realidad, aquí no basta con pelear por los 30 pesos. Aquí tenemos que pelear para que los trabajadores conduzcan este país, porque los únicos que no han probado cuando están en el poder son los trabajadores a través de su organización y de un programa para sostenerlo. Y cuando nosotros nos planteamos justamente la intervención en este museo, que volvemos a dar las gracias por el espacio, fue justamente cómo explicamos que esas demandas se enlazan con otras mucho mayores para poder dar ese gran paso. Entonces inventamos esta forma, digamos, el equipo de compañeros que trabajó en esta exposición inventó a través de una ucronía, nosotros podíamos explicar
el programa que estaba ahí, las demandas que están ahí, pero que no se limitan a eso, que tienen que ser mayores para empujar la conciencia de los trabajadores de que aquí necesitamos no solamente disminuir los 30 pesos, que nosotros necesitamos la disputa del poder. Y esta ucronía, ¿cierto?, que parte de un hecho real, que fue el 18 de octubre, pero nosotros damos una salida alternativa. Y ponemos en la responsabilidad del audiente, del visitante al museo, ¿cierto?, del espectador, que decida la vía institucional en la cual nosotros vimos que no había salida, o la vía revolucionaria, que es la que nosotros proponemos. Y por eso hicimos, digamos, un recorrido con hechos que hubiesen podido ser posibles, a no ser del pacto que explicó Roberto, digamos, de todas las fuerzas políticas que hoy día están en el gobierno. Pero no solamente los hechos, también pusimos simbólicamente, y voy a explicar por qué, bandos programáticos, ¿cierto?, unas láminas grandes, no toda la gente los lee, pero hay muchos que se han sorprendido también, donde nosotros proponemos qué medidas tomaríamos y cómo haremos el día de mañana si tenemos que tomarnos el poder. ¿Cuáles son las medidas que nosotros haríamos? Y en ese sentido es muy, digamos, a veces tedioso explicar, pero se entiende. ¿Por qué digo simbólicamente? Cuando se impuso la dictadura de Pinochet, cuando dieron el golpe de Estado, las primeras medidas salieron a través de bandos militares. Y nosotros quisimos hacer una resignificación de los bandos para proponer la dictadura del proletariado. Porque hay algo que nosotros tenemos que dejar en claro, digamos, que suene de repente la palabra muy escalofriante, pero nosotros queremos el poder para los trabajadores y no vamos a cansar de propugnar eso. Nuestro objetivo estratégico, no digo que sea ahora ya, nosotros sabemos que las demandas de octubre, digamos, están ahí, pero no estamos en el mismo momento político del 18 de octubre. Y sin embargo ese proceso no está agotado todavía. Aún hay rabia, aún hay gente que piensa que todos los días hay nuevos casos de corrupción, que todos los días la institucionalidad está en crisis. Y nosotros apostamos y queremos aportar un poco en la construcción de ese programa. Y como insisto, lo hicimos con materiales que tuvimos en las calles, que nosotros con los escudos con que nos defendimos, con la prensa que tiramos, incluso la previa al 18 de octubre, cuando nuestra prensa, nuestro periódico, anunciaba la rabia, se acumula la rabia. Ahí por ahí la José se acuerda, porque justamente estuvo en la plenaria que nosotros hicimos previo al 18 de octubre. Y fue tanto así que el mismo 16 de octubre estábamos sentados, pero en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en una plenaria, así una invitación, una charla como esta, analizando lo que estaba pasando en Ecuador, porque los procesos son, digamos, en cadena, no es solo Chile, no era una isla. Y estaba Ecuador. Y de repente, en las intervenciones, la última intervención, un compañero dice: compañero, se viene la revolución. Y se quedó callado. Bueno, eso nosotros lo habíamos expresado en ese periódico, Aumenta la rabia. No sabíamos, no somos pitonizos, no somos, digamos, nosotros somos marxistas y analizamos justamente todo ese cúmulo de contradicciones y veíamos que venía algo en Chile, no sabíamos cuándo, no teníamos la bolita mágica. Entonces, toda nuestra intervención a nosotros de alguna u otra forma no nos sorprendió tanto como a esa izquierda que sí se sorprendió, que llegó más tarde, que fue incapaz de intervenir también en el proceso político. Nosotros tenemos muchas limitaciones, por cierto, y que tampoco vieron los procesos, digamos, cómo se encadenaban, incluso la intervención en la Convención Constitucional, compañeros que toda la vida uno había escuchado que vamos con las armas y todo el cuento, estaban espantados porque la compañera había llamado a la disolución de los poderes del Estado. Espantados. Eso que causa de repente terror es porque no nos han enseñado, siempre nos enseñan la historia del movimiento obrero, la historia digamos, de los trabajadores chilenos, que enseñan poco la verdad, pero últimamente, digamos, hay mucho enfoque histórico a partir de la derrota, porque vivimos una derrota histórica muy próxima como fue los 70, digamos, de los mártires, de la matanza,
Santa María, El Salvador, tenemos cantidad de matanzas, pero también tenemos ejemplos históricos de organización, de los cuales justamente en la Unidad Popular el mayor proceso fueron los cordones industriales, donde los trabajadores fueron capaces de ordenar, de distribuir, de ordenar, ¿cierto?, de alguna u otra forma la producción, de aportar en ese proceso organizativo de que sí somos capaces de hacerlo. Y nuestra apuesta fue justamente eso. ¿Qué pasaría si octubre hubiese triunfado? Muchas gracias, compañeros. Una última cosita para terminar, un saludo que va a entregar Roberto. Primero, se nos quedó algo. Primero queremos señalar que tenemos unos volantes sobre la resistencia, nuestro apoyo incondicional a la resistencia palestina. De hecho, creo que es un tema fundamental hoy en día. Seguimos planteando en las distintas movilizaciones en Chile y en el mundo la ruptura de los estados, las relaciones diplomáticas, militares y comerciales con el Estado genocida de Israel. Seguimos esa exigencia al actual gobierno de Gabriel Boric, digamos que más allá de las palabras generales de apoyo, hoy en día es necesario el aislamiento total del Estado de Israel. Por tanto, creíamos que tenemos un volante, si nos pueden, a los compañeros que creo que es una causa para liberar a los trabajadores. Primero tienen que apoyar todo tipo de opresión y hay un genocidio en curso. Y también queríamos un segundo saludo también que se nos quedó afuera, puntualizar, porque hay una serie de huelgas, bueno, también están los trabajadores de la cultura que tienen sufrido un recorte presupuestario importante. También queríamos, hay compañeros que están presentes, queremos hablar de la huelga del Sindicato Nacional SGS Minerals, compañeros que trabajan asociados a los procesos químicos de la minería, que están en huelga, que hemos estado solidarizando. Toda nuestra solidaridad para ellos están presentes acá, bueno, por razones obvias, para efectos de que no haya represalias, los queremos mantener ahí en trastienda, pero todos nuestros saludos, nuestra solidaridad para ellos. Están en su cuarto día de huelga, sexto día de huelga, probablemente ahí atento a las redes sociales del DIR, probablemente sea algún tipo de apoyo en solidaridad. Queremos puntualizar esa huelga, ese apoyo a esa huelga con distintas movilizaciones que vienen dando el país, porque los trabajadores siguen creciendo. Y finalmente, gran parte de las ideas que uno trató de sintetizar, es muy difícil sintetizar algo tan extenso, están en materiales que queremos ofrecer, digamos. Tenemos la revista, bueno, la Unidad Popular también fue una derrota, digamos, o sea, en el sentido del resultado, el golpe de Estado, pero queremos que profundizar esa discusión. Tenemos una revista a 5.000 pesos que nosotros señalamos que la victoria era posible. Mi compañera habló de los cordones industriales, hay toda una discusión ahí, y hay periódicos también. Eso eran los avisos, y bueno, y agradecer y pues eso. Muchas gracias. Yo creo que nos hubiese gustado dar palabras, pero tenemos un espacio limitado porque después viene otra organización, digamos, en una plenaria. Gracias de nuevo a los trabajadores del museo también por su paciencia.